poseer, recopilar, acumular, mostrar y compartir. Estos son los verbos que a grandes rasgos definen el coleccionismo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido esa imperiosa necesidad de recopilar y amasar objetos de muy diversa índole, los cuales en principio no parecían tener una utilidad práctica para su vida cotidiana. Personalidades de todo tipo, desde reyes de la Edad Media y aristócratas del Renacimiento hasta personas modernas y anónimas, muchísimas personas en algún momento de su vida han sentido el germen del coleccionismo dentro de ellos. Pero, ¿qué es realmente el coleccionismo? ¿Y cuáles son los motivos que nos impulsan a amasar objetos, los cuales en principio no parecen tener ninguna utilidad práctica para nuestra vida cotidiana? ¿Cuál puede ser el motivo o los motivos que impulsen a tantas personas en todo el mundo a invertir ingentes cantidades de dinero y de tiempo en este hobby? En este vídeo voy a tratar de explicar brevemente qué es el coleccionismo y por qué coleccionamos. Antes de nada me gustaría aclarar que en este vídeo no pienso hacer un profundo análisis ni psicológico, ni antropológico, ni psiquiátrico acerca de lo que es el coleccionismo, ya que simplemente no poseo los conocimientos como para hacer algo así. Lo que pretendo es poder aportar ciertas pinceladas, cierta opinión y experiencias personales, lo justo y necesario para que este vídeo se convierta en una especie de guía sobre el cual podamos debatir sanamente y aportar en los comentarios. Así que, sin más dilación, vamos a empezar por definir qué es el coleccionismo. Podemos definir el coleccionismo como una afición que consiste en la agrupación y organización de objetos de una determinada categoría. Hay algunos criterios que se tienen en cuenta a la hora de iniciar una colección, como por ejemplo el tipo de objeto que se quiere coleccionar, así como la propia temática de los objetos a coleccionar. Los objetos que se pueden coleccionar abarcan todo lo que la imaginación pueda dar de sí. Juguetes, que es el tema que nos ocupa, obras de arte, numismática, chapas de botella, coches antiguos. En definitiva, se puede coleccionar prácticamente de todo. Pero ¿cuál es la razón para este comportamiento? ¿Cuál es el motivo o los motivos que impulsan este hobby? ¿Qué es lo que puede provocar que personas de tan diversa índole decidan invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzos en amasar objetos, los cuales a ojos de muchas otras personas resultan del todo inútiles? Ni qué decir tiene que este hobby resulta del todo incomprendido e incluso señalado de forma negativa por todas aquellas personas que no lo comprenden. Los motivos para iniciar una colección pueden ser tan diversos como coleccionistas hay en el mundo. El primero de ellos, y posiblemente uno de los más antiguos, es la acumulación y preservación del saber, el afán por preservar conocimientos. Posiblemente el ejemplo más célebre y más antiguo del que se tiene noticia es la ya desaparecida Biblioteca de Alejandría fundada por Ptolomeo, la cual en su momento de máximo esplendor llegó a albergar hasta más de 90.000 manuscritos con todo el saber contenido en su época. Un buen ejemplo de esto en la actualidad podrían ser las grandes bibliotecas nacionales y algunas colecciones de libros que ciertas personas tienen en su casa. Otro de los principales motivos para iniciar una colección, el cual se lleva repitiendo a lo largo de la historia, es el afán de mostrar poderío y riqueza frente a los semejantes. Y de hecho, así lo demostraban algunas colecciones de obras de arte, objetos exóticos provenientes de otros países, e incluso animales disecados que pertenecían a la aristocracia y a la clase burguesas de la Italia del Renacimiento. Y a mi juicio, a día de hoy podemos encontrar ejemplos de esa riqueza y esa ostentación en algunas colecciones de coches de lujo de ciertas personalidades famosas. Y otra de las grandes razones para coleccionar, la cual yo creo que es la que nos toca a muchísimos de nosotros de cerca, es simple y llanamente la nostalgia. Y eso quiere decir que muchos de nosotros solemos coleccionar objetos que de alguna manera nos retrotraen a alguna época pasada de nuestra vida la cual recordamos con anhelo. El mejor ejemplo para explicar esto es posiblemente el coleccionismo de juguetes. Y yendo más a lo concreto, el coleccionismo de Transformers. ¿Por qué coleccionamos Transformers? ¿Qué puede tener esta franquicia de figuras para que consiga atraparnos a tantos de nosotros alrededor del mundo con edades tan dispares y culturas tan diferentes? En base a mi propia experiencia, existen dos motivos principales. El primero de ellos, como he dicho, es la nostalgia. De algún modo, estas figuras nos retrotraen a una época de nuestra infancia, la cual nos trae muy buenos recuerdos. Unas navidades especiales, un primer cómic, aquella figura con la que pasamos horas y horas.
De alguna forma, y siendo bastante común, este suele ser el pistoletazo de salida para muchos de nosotros a la hora de iniciarnos en el coleccionismo de Transformers. La segunda de las claves la encontramos en uno de los verbos que he dicho al comienzo de este vídeo: compartir. El hecho de encontrar gente afín a uno mismo en un mundo tan particular como lo es el coleccionismo de figuras de acción estrecha unos lazos con esas personas que a su vez generan un germen que se retroalimenta a la hora de compartir y comparar nuestras respectivas colecciones. Ver a otros coleccionistas hablando con pasión de lo que a ti te gusta, observar aquella figura que no conocías y que otro coleccionista te presenta como muy buena y difícil de alcanzar, esos son algunos ejemplos que hacen que se despierte en uno mismo el germen de querer tener cada vez más y más. Y siendo sinceros, difícilmente podría explicar esa pasión, ese gusanillo que se despierta en uno de querer coleccionar, de querer clasificar y de querer tener más y más. Y es que, como su propio nombre indica, la pasión es algo que hay que llevar dentro, que hay que sentir, y muy difícilmente se puede catalogar, clasificar o cuantificar. Estos factores que acabo de explicar se pueden aplicar a cualquier coleccionista medio de cualquier tipo de producto que esté en el mercado en estos momentos. Como todo, hay muchísima gente la cual no entiende este hobby, que ha querido verlo como algo negativo e incluso perjudicial para la salud, alegando como ejemplos algunos de los casos más extremos que se puedan conocer, de los que efectivamente algunos presentan rasgos patológicos. Pero es que cualquier hobby llevado al extremo y que nos haga perder la noción de lo que es realmente importante en esta vida ya es perjudicial en sí mismo. Y hay que reconocer que los casos los cuales van acompañados de algún tipo de patología en realidad son los menos. En su justa medida, el coleccionismo no deja de ser un hobby maravilloso el cual abre multitud de posibilidades. Desde conocer gente increíble y afín a tus gustos, ocupar el tiempo de una manera enriquecedora e invertir dinero en algo que realmente nos llena por dentro. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que se ha expuesto aquí? ¿Compartís mi punto de vista o sin embargo tenéis otro diferente? Como habréis podido observar, deliberadamente me he dejado un montón de datos en el tintero. Y es que he querido hacer este vídeo muy sintetizado para que podáis aportar vosotros también vuestro propio conocimiento, vuestras propias experiencias y que generemos un contenido de interés entre todos. Así que cualquier cosa que queráis aportar, que queráis comentar o que queráis rebatirme, yo estaré encantado de participar con todos vosotros y contestaros lo antes posible en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de la Taberna Yankion.